Bueno, muy buenas tardes. Este, Comenzamos entonces nuestra actividad de hoy. Primero, agradecerles a todos de parte de ADM Talks de participar en esta actividad y destinar un espacio de tiempo para ello. Y a medida que se van incorporando las personas, estamos viendo acá algunos saludos en el chat. Vamos a comenzar a charlar un poquito de qué vamos a compartir hoy. Eh, Tenemos como título de nuestra actividad, en realidad, el cambio organizacional para el día después, ¿sí? Entonces, fundamentalmente lo que queremos tratar de compartir con ustedes hoy es, primero, qué es esto del cambio y qué pasa con el cambio. Y cómo algo que es tan común de lo humano y de la vida de lo humano, a veces nos sorprende tanto. Si notan que hablo un poco despacio, es porque tenemos una cantidad de colegas y de amigos brasileños que, si bien muchos de ellos hablan español muy bien, bueno, voy a intentar de que me puedan entender mejor, ¿sí? Entonces estábamos diciendo, ¿qué es esto del cambio? ¿Por qué nos asombra tanto? Y además dentro del mundo organizacional, porque bien, también es el cambio dentro de un determinado contexto que son las organizaciones. ¿Sí? Si bien las organizaciones son entidades sociales, bueno, las miramos a veces un poco como algo diferente. Y tenemos también una idea sobre las organizaciones y sobre cómo funcionan. ¿Sí? Entonces también vamos a intentar hablar un poquito desde esa óptica. ¿Sí? Entonces, vamos a enmarcar un poquito de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del cambio, vamos a hablar de asociaciones, vamos a hablar de qué es esto del día después, vamos a hablar del tránsito que tenemos que hacer para llegar al día después. Y para eso nos vamos a apoyar un poco en dos grandes pensadores que han dejado una impronta muy grande en esto. Alguien que todavía está vivo, por suerte, y alguien que ya no está con nosotros, pero es sumamente reconocido. Y esos dos autores son Peter Drucker por un lado y Peter Senge por otro. ¿Mm? En este caso, el nombre de pila de ambos es el mismo. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, Drucker fue o es conocido como el padre de la administración moderna y nos dejó una gran cantidad de aprendizajes y una gran cantidad de indicaciones y orientaciones que nos sirven mucho para poder observar no solamente cómo gestionar una organización, sino observar hacia adelante cómo gestionar una organización. Y Senge tiene el grandísimo aporte de traer el aprendizaje como rol central de las organizaciones desde una óptica sistémica, o sea, desde una forma de mirar la realidad que nos permite empezar a vislumbrar cosas que antes con una forma normalmente lineal que teníamos de hacerlo no lo veíamos, ¿sí? Entonces voy a empezar a compartir pantalla con ustedes y vamos a ir haciendo una secuencia de diapositivas para poder ir entonces vinculando y asociando mejor todo lo que vamos a ir compartiendo. ¿Mm? Bien. Ok, tenemos entonces nuestra primera introducción y hablamos de estos dos señores, Peter Senge y Drucker, ¿sí? Que me gusta tener en cuenta estos dos planteos que ellos nos hacen. El primero es Senge con su óptica de lo sistémico y con una serie de lo que él llamó las leyes del pensamiento sistémico, donde la primera de ellas es que los problemas que tenemos hoy provienen de las soluciones que tomamos ayer. Quiere decir, en algún momento hicimos una toma de decisiones que nos permitió resolver cosas, pero que luego en el futuro pueden generar efectos que en ese momento no los tuvimos en cuenta o no podíamos tenerlos en cuenta, ¿sí? Ahora, lo que sí podemos hacer es comenzar a tener en cuenta cada vez que tomamos una decisión el potencial efecto que puede tener hacia el futuro. Y bueno, y en eso Drucker se anticipó y él decía, planificar el futuro o planificar a largo plazo o una planificación estratégica no es a ver cuál es esa cómo voy a pensar ese futuro desde el punto de vista de las decisiones,
sino es pensar en las acciones y los impactos que esas decisiones de hoy van a tener en el futuro. O sea, cómo mis decisiones de hoy tienen un impacto hacia el futuro. Y además, no solamente las decisiones, también necesito eh, poder entrar a ese futuro de alguna forma, a ese día después de alguna forma. ¿Y cómo es si yo no sé cómo va a ser? ¿Mm? Y bueno, puedo tener ideas de cómo va a ser, hay tendencias, hay una serie de cosas que me pueden dar una orientación, hasta inclusive una orientación muy clara de cómo va a ser. Pero en realidad, si yo creo las condiciones para ese futuro, voy a poder tener un futuro más adecuado a las expectativas que tengo generadas hoy de lo que quiero lograr hacia adelante. Y estos aspectos de, bien, ¿cómo es que estoy tomando decisiones hoy? ¿Cómo es que estoy observando los impactos de mis decisiones de hoy en el futuro? Y cómo eso me puede generar determinadas condiciones en el futuro que tal vez sean situaciones que yo no pueda prever, es algo de lo que vamos a hablar hoy. Porque en realidad el cambio como tal en su forma más básica, es un tránsito desde una situación actual hacia una situación futura, ¿sí? Y esa situación futura puedo tener una idea de ella, pero lo que realmente sé es que tiene diferencias con la actual. A veces las diferencias están dadas por las acciones que yo tomo y por mis intereses y mis deseos y mis expectativas, o a veces, mayoritariamente de las veces, está dada por el contexto y por las condiciones exteriores. Entonces, bien, vamos a ver un poquito esto del cambio, ¿sí? O sea, ¿qué es el cambio? ¿Qué sabemos del cambio? Y bueno, fíjense que no es algo nuevo. Este señor ya hace más de 2500 años nos hablaba de él. Este señor, ¿sí? Que es el famoso Heráclito de Éfeso, fue aquel que nos dejó el legado de que nada es permanente excepto el cambio y nos dio aquella idea muy clara de aquel río que fluye continuamente, que nunca es el mismo y que tampoco es el mismo la persona que entra en el río. ¿Sí? Entonces, el concepto de el movimiento, el concepto de cómo las cosas se van modificando, ¿sí? Está presente en él. Pero a pesar de que es lo que más recordamos de él, también nos dijo una cosa sumamente interesante, que es esta: no está bien ocultar la propia ignorancia, sino descubrirla y ponerle remedio. Y estamos hablando de la Grecia clásica, estamos hablando de un aporte a lo que es la cuna de la civilización que mayoritariamente nos representa, que es esa civilización como la conocemos hoy occidental, que tiene también un aporte muy importante de toda la tradición judeocristiana, ¿sí? Pero que nos viene marcando estas pautas desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo es entonces que a veces, a pesar de que hace tantos años que nos dicen esto, el cambio como tal nos sorprende? ¿Mm? Y bueno, porque hay otros factores que hay que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, algo que nos decía también este señor muy conocido, ¿sí? ¿Mm? Darwin nos decía, bueno, no es el más fuerte, no es el más inteligente, el que realmente sobrevive es el que responde mejor al cambio, es el que se adapta mejor, es el que tiene capacidad de ser flexible. ¿Sí? Entonces ya no solamente es el tema de la continuidad, ¿ah? Y el tema de que continuamente las cosas van modificándose y cambiando, sino que además hay una necesaria capacidad de adaptación que necesitamos desarrollar para entonces poder permanecer, ¿sí? Cuando el cambio sucede continuamente. Pero no solamente el cambio sucede continuamente y tenemos una necesidad de adaptarnos, hay otro elemento que tiene una suma importancia y a la medida que el tiempo ha pasado y en el momento histórico que vivimos hoy tiene una fundamental significación, y es el hecho de la velocidad con que las cosas se producen. ¿Sí? Por eso muchas veces el humor es algo tan válido para poder entender un poquito mejor esto. Y bueno, nada mejor que el genial Kino, ¿tá? Y la entrañable Mafalda para decirnos, gente, hay que apurarse porque si no nos apuramos, el cambio nos va a pasar por arriba. ¿Sí? Bien, ¿y qué es lo que nos está sucediendo al día de hoy con esto del cambio? Ya sabemos que es continuo, sabemos que es permanente, sabemos que necesitamos adaptarnos,
sabemos que tiene una gran velocidad y que esa velocidad ha sido continua, ¿sí? Y cada vez más acelerada, ¿sí? Pero, ¿qué más sabemos hoy? ¿Cuáles son las características del mundo que tenemos hoy? Y bueno, tiene unas características bastante particulares, al punto tal de que se ha creado un acrónimo, ¿sí? Que es este famoso mundo VUCA. Vivimos en un mundo VUCA. Es un acrónimo que viene del inglés. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que significa cada una de estas letras. En la parte inferior, abajo, ustedes tienen dos links que pueden usar, uno en español y el otro en portugués, para poder tener una excelente representación de lo que es el mundo VUCA. ¿Sí? Que me gustaría compartirla con ustedes hoy, pero no es tan oportuno en este momento verla. Así que vamos a entrar a cada uno de estas letras para ver qué es lo que significa VUCA. Porque el gran tema con el mundo VUCA es que es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Y todo esto está en un ambiente donde al darse todas estas características, ¿tá? Genera una gran cantidad de desconciertos, ¿sí? Y además, este ambiente actual que tenemos está tremendamente influenciado no solo por la globalización, ¿sí? Sino además por la tecnología, que tienen una influencia poderosísima en esto. La globalización, sin duda, por un lado, ¿tá? O sea, antes creíamos que a Uruguay llegaba todo 10 años después, bueno, ya sabemos que no es así, que las cosas llegan en un tiempo mucho menor, ¿sí? Pero además la tecnología nos está dando una cantidad impresionante de posibilidades, como puede ser esta, compartir un espacio de estas características. ¿Mm? Pero ¿qué sucede con eso? Eso hace que gran cantidad de formas que teníamos de ver la realidad, gran cantidad de maneras de pensar sobre cómo la realidad es o debería ser, gran cantidad de creencias que teníamos sobre las cosas empiezan a quedar limitadas, empiezan a no permitirnos poder entender la realidad que vivimos de una forma mucho más clara. O sea, los famosos paradigmas que todos tenemos y compartimos, los famosos modelos mentales que todos también sustentamos, ¿tá? Empiezan a generarnos muchas limitaciones en este tipo de mundo que vivimos hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito en detalle cada una de estas características para poder entender mejor esto del momento que tenemos hoy. Porque el mundo VUCA, cuando estamos hablando de la volatilidad, en realidad nos estamos refiriendo al hecho de que el cambio es continuo, constante, es acelerado, hay una gran cantidad de variables que tenemos y esas variables además muchas veces tienen un comportamiento que es impredecible, inclusive eso llevó hasta plantear que, bueno, plantear la famosa teoría del caos, que nos está ayudando a entender una cantidad de cosas, pero tiene que ver con pasar por momentos en los cuales esta velocidad y lo impredecible de las cosas, que hasta ha creado una palabra que estamos usando muchísimo, que es, bueno, es disruptivo, es algo que emerge, que surge, que es espontáneo, que no estaba previsto, ¿sí? Y que nos pone en la condición de tener que, sobre todo en el mundo del trabajo, pero también en el mundo personal, estar cada vez más ágiles y más adaptables. Necesitamos agilidad y adaptación de forma continua. ¿Sí? Es como el movimiento continuo, tenemos que estar en movimiento continuo, bueno, pero en algún momento también hay que parar, ¿sí? Pero esta condición de volatilidad pone estas características. Pero no es solo volátil el mundo que tenemos hoy, también es un mundo de incertidumbre, o sea, no sabemos todo, no sabemos todo todo el tiempo, no tenemos forma de saber todo todo el tiempo, el volumen de información, de conocimiento, de datos que se producen es cada vez mayor, ¿sí? Hay cantidad impresionante de estudios hoy que nos muestran el volumen de información que hemos creado en un relativo corto tiempo con respecto a lo que es la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, tenemos la imposibilidad de saber todo. Tenemos además una gran cantidad de elementos que están interaccionando, pero que no interaccionan de forma lineal. Por lo tanto, ya que la idea de ver las cosas como causa y efecto y todo muy simple y todo muy concreto, empieza a limitarse, ya no me alcanza para poder entender las cosas desde ese lugar. Y además las cosas
suceden o no suceden, o sea, las probabilidades de que sucedan está, pero es una probabilidad que muchas veces es muy limitada, muy reducida. Aparece la contingencia, puede pasar o no puede pasar. Entonces tengo que aprender a generar esa incertidumbre, pues la incertidumbre se lo asociamos muchísimo con la inseguridad y la inseguridad es algo que para nosotros, desde el punto de vista de nuestra conformación de nivel cerebral, ya la neurociencia nos lo ha mostrado con total claridad, genera una sensación que impacta directamente en nuestra sobrevivencia. Entonces, muchas cosas que están relacionadas con la incertidumbre rápidamente las consideramos como algo que mm, está afectando nuestra seguridad y por lo tanto pasamos a tener comportamientos sumamente primarios en donde, bien, o huimos o atacamos o nos congelamos. ¿Sí? Entonces, bien, también la contingencia es algo que tenemos que empezar a aprender a manejar. No es porque no existiera antes, siempre existió en sí la contingencia vinculada a la vida del humano. El punto está en el volumen de contingencia que tenemos hoy y en la velocidad con la que se produce la contingencia. Bien, pero no solo es volátil y tenemos incertidumbre, además tenemos complejidad, un gran volumen de partes que están interrelacionadas, interactuando y no en procesos lineales. Entonces, tenemos un mundo tremendamente interconectado, con múltiples elementos, pero múltiples variables, y con cantidad de ámbitos que están interrelacionados, pero que a su vez son independientes. Entonces ya el contexto, lo fenomenológico, empieza a tener un peso en la manera en que estamos recibiendo y que además tenemos que observar esa realidad muy grande. Y si quiero alcanzar resultados, no pueden ser fuera de un determinado contexto, ¿sí? O sea que aquella famosa frase de Unamuno de la persona, el hombre, el ser, el humano, es él y su contexto, adquieren hoy una magnitud muy importante. ¿Mm? Pero no solamente tenemos esta complejidad dada por muchas partes, muchas interrelaciones, muchas variables, también tenemos la ambigüedad. Las cosas no son claras. ¿Sí? Tenemos una gran cantidad de fenómenos que al observarlos, incluso aunque sean pocos o únicos, ¿sí? No nos permiten tener una clara idea de lo que está pasando. Por eso es que ese enfoque lineal de causa y efecto ya en la mayoría de los casos no nos alcanza para poder observar la realidad. ¿Mm? Necesitamos observar la realidad de una forma diferente. Necesitamos observar y comprender el contexto donde las cosas están sucediendo. Y ese contexto, además, en varias dimensiones. Es como si necesitáramos tener la capacidad de un plano de observación tridimensional, salir de la bidimensionalidad y pasar a la tridimensionalidad. ¿Mm? Y nosotros, los humanos, somos mamíferos que a veces usamos la razón adaptados a la bidimensión. ¿Sí? Tenemos capacidad de observar lo tridimensional, de participar en lo tridimensional. ¿Sí? Cuando volamos, por ejemplo, estamos participando de lo tridimensional. Cuando navegamos, estamos participando de lo tridimensional. O cuando nadamos, ¿sí? Pero no es el hábitat normal nuestro. Entonces, ¿qué sucede con esto de las diferentes dimensiones? El observar y el comprender diferentes dimensiones, que también me abren a diferentes interpretaciones y aceptar diferentes interpretaciones, ¿sí? Por eso algunos autores decían, bueno, la inteligencia no es solo la capacidad de adaptarse al contexto, también es la capacidad de tener más de una idea en la mente y no hacer cortocircuitos. ¿Mm? Y eso implica que necesitemos una visión diferente, una visión sistémica. Y de ahí la importancia del aporte de Senge, y por eso lo citamos desde el principio. Porque la visión sistémica que todos somos capaces de desarrollarla, ¿m? Nos permite mirar desde diferentes perspectivas.
mirar diferentes niveles, mirar un evento o un hecho, ¿sí? Y poder observar las diferentes interconexiones que tiene con ese contexto y los diferentes niveles que tiene el contexto para poder entender mejor ese evento. Y a veces lo hacíamos de una forma lineal, estábamos muy habituados a ver eventos linealmente unidos, pero no estamos tan habituados a observar eventos interlinealmente unidos y con esa interlinealidad en diferentes dimensiones. ¿Mm? Entonces, esto empieza a generar mucha incomodidad a veces, sobre todo cuando empiezo a practicar lo que puede ser el pensamiento sistémico. ¿Sí? Bien, tenemos este mundo buca, pero además de este mundo buca, tenemos cosas disruptivas que aparecen. ¿Sí? Y en este momento y en nuestro contexto y en nuestra realidad personal, como sociedad, como país, como región, en el mundo, tenemos la pandemia. ¿Sí? Entonces, bien, y hoy en día, entonces, ¿cómo es? Tenemos una actualidad desafiadora, sin precedentes para la mayoría de nosotros, porque pandemias de esta magnitud no habíamos vivido. O sea, porque de esta magnitud una pandemia, a pesar de que ya hubo algunas cosas en los últimos 20 o 25 años, no de esta magnitud. Tal vez históricamente la más cercana sea la famosa pandemia de la fiebre española, como se la conoció en su momento, allá a finales de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Pero bien, para la gran mayoría de nosotros esto es nuevo, esto es novedoso. ¿Mm? Este, Estamos entonces en medio de un proceso de cambio totalmente externo a nosotros y a las organizaciones. Entonces nos pone ante determinadas condiciones, ¿sí? Que nosotros individualmente y las organizaciones como colectivo de personas tienen que de alguna manera empezar a superar esos obstáculos, empezar a procesar tomas de decisiones y acciones relacionadas con qué cosas, qué es lo que necesitamos. Y primero necesitamos enfrentar obstáculos particulares y desconocidos muchas veces en un momento de adversidad, porque uno puede decir, sí, yo los virus los conozco, bueno, pero no conocíamos este COVID-19 y de repente no conocíamos una cantidad de cosas que nos ha traído, como por ejemplo este hecho de limitarnos la movilidad. ¿Sí? Yo es la primera cuarentena que tengo en mi vida. Este, entonces, bien, es algo nuevo, distinto, novedoso, diferente. Pero también nos pone ante la necesidad de gestionar cambios, muchos de ellos profundos, inclusive fíjense en cambios profundos hasta en cosas que parecen sumamente simples, como por ejemplo esto de no poder saludarnos con un abrazo, con un beso, con estrecharnos las manos, ¿sí? Parecen cosas muy pequeñas, pero son cambios profundos desde el punto de vista de lo que es la interacción social históricamente. ¿Mm? Y además, esos cambios profundos están en simultáneo con la necesidad de mantener cosas que deben ser llevadas adelante, ¿eh? Sobre todo en las organizaciones. Procesos en cuanto al cumplimiento de lo que son sus servicios, la elaboración de sus productos, el nivel de la entrega de valor en los deliveries hacia los clientes. Y cuando hablo de la palabra cliente acá me refiero a todos los clientes, no solamente al cliente final. También tenemos clientes internos. Nosotros sabemos muy bien que estamos en una cadena en la cual somos clientes y proveedores simultáneamente. ¿Sí? O sea que estamos interrelacionando con una gran cantidad de actores, ¿sí? Que hace que haya algunas cosas que deban mantenerse y otras que cambian. Pero también no tenemos toda la información. La información es fragmentada, es a veces confusa, es a veces controversial, es a veces también inoportuna. O sea, tenemos una cantidad impresionante de aspectos relacionados con la información que necesitamos para poder procesar todo lo anterior y sabemos que esa información es imperfecta. Y con esa información imperfecta tenemos que
tomar decisiones, tenemos que evaluar situaciones, tenemos que evaluar escenarios, ¿eh? Tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, tenemos que ir aprendiendo en la medida que estamos haciendo las cosas, ¿sí? Pero no es un training in the job, no me estoy entrenando en el trabajo, estoy aprendiendo sobre un hecho concreto y real que tiene una influencia muy importante en lo que hacemos, ¿sí? Y cómo eso impacta en lo que entregamos. Claro, eso nos lleva a actuar con muchísima precaución, sin duda, pero no tenemos una fórmula ciencia cierta de cuál es la mejor manera, no tenemos una fórmula óptima. Un gran desafío que estamos teniendo, además ahora también, es que tenemos que construir el método para lograr las cosas junto con el proceso para lograrlas. O sea, ya no tenemos muchas veces un método, tenemos que diseñar el método mientras hacemos las cosas. Entonces, bien, y con todo esto, entonces, el día después, este famoso tema del día después, de prepararnos para el día después, cómo en un ambiente de estas características que acabamos de reseñar de una forma bastante genérica, ¿sí? Podemos tomar decisiones adecuadas, podemos superar los desafíos, podemos además identificar y aprovechar oportunidades, porque que estemos en un proceso de tales características y que lo denominemos una crisis, no quiere decir que no haya oportunidades. ¿Sí? Lo que sucede es que a veces hay que crear las condiciones para que esas oportunidades estén presentes y hay que poder observar las cosas de una forma tal que nos permita identificar las oportunidades para después poder decidir cómo tomamos acción para aprovecharlas. ¿Sí? Entonces, parece que una vía de acción bastante sensata, ¿sí? Y usando sí más nuestra capacidad racional, ¿sí? Tiene que ver con el hecho de primero tener una convicción muy clara, casi que apasionada, hacia dónde vamos. Entonces uno puede decir, "Ah, pero estamos en la mitad de una tormenta. ¿Y cómo voy a saber a dónde voy?" ¿No? Bueno, porque lo que sí puedo saber es que a pesar de que esté en la mitad de una tormenta, alguna dirección tenía antes o voy a tener que tener después de la tormenta. Y alguna dirección muy, muy genérica tenía inclusive previamente. Porque si estoy en el medio de una tormenta, quiere decir que estaba en el tránsito hacia algún lugar, ¿sí? Tomando una imagen o una referencia de lo que es la navegación marítima, cuando a un barco lo agarra una tormenta, bueno, saben a dónde van. Tal vez la tormenta los termine llevando hacia un lugar que no era el que esperaban, pero una idea hacia dónde iban tienen. Y si no van a poder llegar al puerto que originalmente querían llegar, probablemente lleguen a otro puerto. Teniendo una idea de a dónde genéricamente se quiere llegar, voy a saber si a ese puerto que llegué está más cerca o más lejos de donde quería. Y eventualmente qué características puede tener ese nuevo puerto, porque tal vez puede tener características que sean hasta sumamente ventajosas con relación a la primera idea que tenía. Pero esto de la convicción apasionada lo que me permite es tener la energía emocional para estar orientado hacia algún lugar. Y eso no es nada menor. ¿Mm? Lo siguiente, necesitamos estar continuamente buscando un equilibrio adecuado entre la acción, cauta, pero acción al fin, y una reflexión profunda sobre lo que estamos haciendo, el impacto que eso puede tener, el contexto donde lo estamos haciendo, ¿sí? Es como tener una evaluación continua de la información que necesito estar observando y generando para que sobre esa información pueda hacer una elaboración, que esa elaboración me permita reflexionar si el siguiente paso es tal cual como lo tenía pensado o si tengo que hacer algún ajuste. Y eso es un equilibrio dinámico entre estar, bueno, perdiendo el equilibrio y ganando el equilibrio. O sea, el tema no es perder el equilibrio, el tema es volver a generarlo. Ahora, si quiero generar el equilibrio con el mismo reflejo que lo generaba antes, tal vez, dado el contexto que tenemos, no voy a poder tenerlo. ¿Sí? O sea, las organizaciones muchas veces buscan dar las mismas respuestas que daban antes, sobre todo porque antes habían sido exitosas, pero habían sido exitosas en un equilibrio diferente.
y en un contexto diferente. Entonces, probablemente esa forma ya no me esté dando resultado hoy, ¿sí? Bien, una observación donde esté buscando cómo hago este adecuado equilibrio entre la acción y la reflexión. Pero también tengo que estar aprendiendo continuamente, porque esa reflexión me puede estar mostrando que hay algo diferente para hacer, hay algo que tengo que dejar, hay algo que tengo que incorporar, ¿sí? O hay algo que tengo que comenzar a buscar. Entonces, bien, el aprendizaje que termina siendo manifiesto como una forma en la cual yo estoy haciendo las cosas y obteniendo algún resultado, y esa forma muchas veces es diferente a como lo hacía antes, ¿ya? Tiene que ver con que, bueno, efectivamente, si voy a aprender, eso se va a ver reflejado en mis acciones y en los resultados. Y ese aprendizaje me tiene que permitir entonces que esos resultados, dado por las acciones que voy haciendo, sea el más adecuado. El gran punto es que como no tenía fórmulas óptimas, uno de los temas es que, bien, ¿cómo hago para poner en práctica todo esto? ¿Sí? ¿Cómo hago en realidad para poner en práctica el hecho de estos equilibrios, estos aprendizajes, esta superación de obstáculos? Y bueno, normalmente cuando observo mi realidad y voy a hacer un proceso de decisiones, tengo el foco puesto en algo. Y cuando estoy en crisis o cuando tengo momentos de complejidad, normalmente mi foco los pongo en el momento donde estoy actual y presente. Es real que yo todo lo que tengo es el presente, porque el pasado ya fue y el futuro todavía no llegó, pero eso no quiere decir que no tenga la posibilidad de tener una mirada puesta en una dirección. Entonces, el hecho de poder en estos dos focos, en el hoy y en el día después, hacer un cambio de mirada y decir, ahora estoy poniendo foco en el hoy, tomando decisiones para ahora, para pasar este proceso de este momento, de este presente que tengo, pero también me puedo hacer un espacio que tiene que ser pautado, que tiene que ser acordado, que tiene que ser limitado también, ¿tá? Para poner atención en el día después. Entonces necesito hacer un cambio de la perillita de mi mindset, de la forma en que pongo foco y a dónde pongo foco y con qué óptica hago esa observación. Ahora bien, voy a poner ese foco en algún momento pautado y regular, quiere decir con una determinada secuencia o frecuencia, para poder observar de una manera en particular. ¿Cuáles son esas características de la manera de observar? Primero, tiene que ser una observación abierta, ¿sí? Lo más abierta posible, ¿sí? Tratando de ser consciente desde qué lugar estoy mirando. ¿Sobre qué paradigma me estoy basando para mirar lo que estoy mirando? Tiene que ser honesta desde el punto de vista de decir, bueno, yo estoy viendo esto desde este lugar, ¿eh? Pero también tiene que ser sistémica, tengo que poder ver todas las interrelaciones que existen de ese fenómeno, de ese evento, en diferentes niveles y en diferentes sistemas. Y eso me tiene que llevar a reflexionar sobre los impactos que las acciones que yo podría estar tomando ahora o que pienso tomar mañana puedan tener. Y si son el tipo de impactos que son los que deseo o necesito. Entonces, en cualquier momento desafiador como el que tenemos hoy, o de cambio, porque este es un momento de cambio, nosotros pensamos que una buena guía es hacer una observación, darse un momento, un espacio, sí, regular y pautado, porque muchas veces, y en estos momentos actuales, hay que dedicarle tiempo a cosas importantes del ya, ¿sí? Que tienen que ver con cómo se modificó la forma en que hago el servicio, cómo mis clientes de todos los niveles están siendo afectados por esta situación de muy poca movilidad, ¿sí? Cómo es que me bajó tremendamente lo que tiene que ver con todo mi volumen de actividad y por lo tanto voy a tener que estar tomando decisiones sobre las personas que trabajan conmigo.
¿sí? Hay una gran cantidad de cosas que me están hoy impactando y manteniéndome sumamente anclado en el presente, en el hoy. Pero eso no quiere decir que yo no pueda hacerme un pequeño espacio que de alguna forma lo incorpore a ese presente para mirar el día después. ¿Y qué cosas son entonces las que tendría que estar mirando? La primera es la forma en que estoy intentando adaptarme a este ritmo de cambios. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Mm? La segunda es cómo hago para mantener actualizadas mis capacidades, porque esta actualidad y el futuro seguramente me demanden cosas que hoy no estoy siendo capaz de hacer. O sea, probablemente me demande conocimientos, me demande habilidades, me demande actitudes que hoy no tengo. Tal vez algunas ya las tenga, pero otras seguramente no las tengo. Y además tendría que mirar cómo suelto todo lo que ya no está siendo útil y cómo incorporo lo nuevo. Entonces, ¿cómo es que estoy adaptándome? ¿Cómo es que estoy siendo flexible? ¿Cómo es que estoy logrando hacer lo que Darwin nos dijo? ¿Cómo es que me adapto? Pero esa adaptación también implica que incorpore cosas nuevas. Y esa adaptación implica también que deje cosas que ya no me están siendo útiles. Y muchas veces esas cosas que en este momento no me son útiles, probablemente y seguramente me hayan permitido tener éxito. Por lo tanto, ¿cómo suelto aquello que me logró o que me permitió tener éxito, pero que hoy no me está permitiendo tener éxito? De hecho, esto no es nada nuevo. Un gran historiador que es referencia a nivel mundial, que se llama Arnold Toynbee, que se dedicó a estudiar las grandes civilizaciones y por qué desaparecieron, resumió todo su estudio en una frase muy concreta. Y dijo, nada fracasa tanto como el éxito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que porque haya tenido éxito en un determinado momento, eso no me da ninguna garantía de que siga teniendo éxito en el futuro. Bien, entonces, esta guía de qué observar cuando me hago ese espacio pautado y regulado para ir observando estas cosas, ¿qué me puede ayudar para hacer esa tarea y entonces poner y tener una vía de acción que me permita lograr esta adaptación, esta flexibilidad, esta creatividad, ¿sí?, que estamos requiriendo para un momento de estas características? Y bueno, es hacerme una cantidad de preguntas sobre estas cosas. Entonces, ¿qué preguntas son las que me podría hacer sobre estas cosas? Bien, fíjense, preguntas que nos podemos hacer sobre cómo estamos intentando adaptarnos. Bien, ¿cuán flexibles y creativos estamos siendo? ¿Estoy observando la flexibilidad? Por ejemplo, estoy viendo si tanto yo como mis colaboradores que tuvimos que pasar a trabajar desde la casa, ¿se adaptaron rápidamente a trabajar en este ambiente virtual y desde la casa o les costó muchísimo? Eh, ¿Esa adaptación los llevó a generar nuevas formas de hacer las cosas? ¿Encontraron maneras distintas de lograr los resultados o de suplir determinadas dificultades o de darle respuestas a los clientes de una forma mucho más efectiva? ¿Cuántos somos conscientes de la realidad actual? Estamos invadidos de noticias, de información. Es un exceso, es algo impresionante. Entonces, bueno, ¿cuánto de esa realidad actual yo soy consciente? Consciente desde lo que nos está pasando, consciente desde cómo lo estamos viviendo, no solamente nosotros en nuestro ámbito individual y en nuestro círculo más cercano familiar, sino también de nuestros colaboradores, de nuestros proveedores, de nuestros clientes. ¿Mm? Entonces, ¿cuán claro está el contexto? ¿Cada cuánto reviso el contexto? ¿Mm? ¿Cada cuánto tiempo actualizo la información sobre el contexto? ¿Mm? ¿Tengo una dirección? La visión que tenía o la visión que tengo enmarcada en mi organización o aquella que trato de transmitirles a todos, ¿está clara? ¿Sigue siendo inalterable o tiene alguna modificación? ¿O tengo una visión que no es tan positiva? ¿Es una visión realmente positiva del futuro el que tengo?
¿Mm? Y con todos esos comportamientos pautados por la forma de pensar sobre eso, ¿qué tipo de influencia estoy generando? ¿Estoy generando una influencia que ayuda a la adaptación o estoy generando una influencia que no ayuda a la adaptación? ¿Sí? Toda esta tensión natural de este momento que estamos viviendo y tensiones que además se viven por el propio mundo buca que hablábamos hoy, ¿son un combustible para ser más creativos o es un combustible para generar más nerviosismo, preocupación, angustia, sufrimiento agregado? ¿Sí? Porque depende muchísimo del tipo de ejemplo que doy, sobre todo si yo soy el responsable de algún lugar o si esta situación me puso en la condición del líder emergente porque tomé determinadas decisiones y marqué determinadas pautas y eso me puso como referencia ante mis compañeros, por ejemplo. ¿Mm? ¿Cuán conscientes somos de lo que queremos o necesitamos crear? Porque probablemente sigamos dando un servicio y sigamos manufacturando un producto, pero seguramente necesitamos crear cosas nuevas o seguramente queremos aprovechar la oportunidad para crear cosas nuevas. ¿Cuán consciente de eso soy? Y acá hay un elemento que es sumamente importante. Este tipo de preguntas, cuando las respondemos con honestidad, ¿sí? No es para hacer un juicio de valor sobre estas cosas, sino es para poder observar lo fenomenológico, el fenómeno que estamos viviendo y en el cual estamos inmersos. No es para decir si estamos bien o estamos mal, es para tener un claro insumo para poder tomar una decisión mejor. No estoy logrando hacer tal cosa todavía. Wow, bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer en mí algún ajuste para que mi conducta me permita lograrlo? No estoy pudiendo mantener el nivel de contacto que me gustaría tener con mis colaboradores porque estamos todos separados. Bueno, ok, ¿qué es lo que podría hacer para tener un mayor contacto? ¿No? O cómo podría interesarme y dejarles un claro mensaje de que me importa lo que les está pasando. ¿Sí? Bien, no lo estoy haciendo todavía. Ok, ¿cómo podría hacerlo? ¿Sí? Porque si me pongo en la postura de mirarlo desde lo correcto o lo incorrecto, muchas veces lo que hago es generar simplemente un juicio de valor sobre eso que muchas veces me lleva al bloqueo. Entonces es la observación de lo que está sucediendo y a partir de ese insumo, ¿mm? ¿Qué posibilidades tengo? Cuando lo miro desde esta óptica, muchas veces se me ocurren una gran cantidad de posibilidades. Cuando lo miro desde el juicio de valor, tengo solo dos, o es correcto o es incorrecto. ¿Cómo nos mantenemos actualizados? ¿Cómo mantenemos nuestras capacidades actualizadas? Y esto tiene que ver con la productividad, tiene que ver con la sustentabilidad, cómo nos mantenemos productivos. ¿Estamos siendo productivos o improductivos? Todo lo que sabíamos, todas nuestras habilidades previas, ¿son suficientes o necesitamos nuevas? ¿Sí? Bien, entonces, si necesitamos nuevas, ¿cuáles son esas nuevas que necesitamos? Porque están en función y en relación directa con el contexto nuevo, distinto y con lo que queremos lograr. Lo que hacíamos antes, ¿eh? ¿Nos está haciendo ser improductivos o nos mantiene en un nivel muy bueno de productividad? ¿Sí? Los valores con que hacíamos las cosas, porque las acciones parten de la forma que tenemos de pensar sobre las cosas y de ver la realidad y el mundo, y eso está directamente vinculado con nuestros valores. Bueno, las prácticas y valores que teníamos antes nos están ayudando a generar la capacidad de incorporar nuevas habilidades, nos están ayudando a ser productivos todavía o a ir ajustando la productividad o nos están haciendo ser improductivos. ¿Estoy midiendo eso de alguna forma? ¿Sé si estoy siendo productivo o si estoy siendo improductivo? Bien, reitero, observación del fenómeno. No es un juicio de valor para saber si estamos bien o está mal o para buscar un culpable. Es la observación del fenómeno con los eventos, con las interrelaciones, con los niveles,
para poder tomar mejores decisiones y para tener una mayor claridad sobre lo que está pasando, a pesar de que sea confuso, sea ambiguo, que haya incertidumbre, sea complejo, sea volátil. ¿Mm? ¿Cómo procesamos el soltar lo que ya no es útil y cómo creamos lo nuevo? Y esto tiene que ver con cómo aprendemos y cómo desaprendemos. Y cómo esa forma de identificar qué necesito incorporar y qué necesito dejar tiene impacto en nosotros, porque muchas veces lo que fuimos aprendiendo, lo que creamos, es una creación propia en la cual depositamos muchísimo valor, un valor inclusive afectivo, porque nos permitió llegar hasta donde estamos, nos permitió lograr una cantidad de cosas, nos permitió tener éxito, nos permitió tener todas las capacidades y comodidades que tenemos hoy. Entonces el vínculo afectivo con eso es sumamente profundo y estrecho. Es una creación, algo que yo creé. ¿Cómo voy a dejar de lado algo que yo creé? ¿Sí? Pero muchas veces necesito dejar cosas que creé para poder incorporar lo nuevo. Porque lo que ya no me está haciendo útil, si no lo dejo, me está ocupando un lugar que es el que tiene que ocupar lo nuevo. Integrar lo nuevo implica que deje lo viejo, lo que ya no está siendo útil. Entonces, bien, ¿cómo estoy haciendo este proceso? Y además, cuando me desprendo de lo que me fue tan útil hasta ahora y que ahora no me está siendo tan útil, ¿lo hago desde qué lugar? ¿Lo hago desde el enojo, desde la frustración, desde la rabia? ¿O lo hago del lugar de decir, qué bueno que pude hacer todo esto y qué bueno que todo lo que hice para lograr lo que logré hasta hoy? O sea, ¿lo puedo hacer con gratitud? ¿Eh? ¿Desde qué lugar interno lo hago? Eso es sumamente importante, porque lo hago desde el lugar interno que está vinculado con la emoción, que va a ser o un motor o va a ser un freno para lo que necesito lograr, ¿sí? Porque eso va a estar asociado con los miedos que se me presentan ante esto, que es lo distinto, lo nuevo, lo disruptivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejo el miedo? ¿Cómo estoy gestionando el miedo? Creo que el miedo es algo que puede transformarse en un recurso o el miedo es un bloqueador simplemente. ¿Cómo gestiono y manejo mis miedos para poder soltar lo que ya no me está siendo útil y abrirme a un futuro que además es incierto? ¿Sí? Una imagen muy clara que me viene de esto, es un autor que hace mucho tiempo leí que hablaba sobre este tema y decía, eh, es entrar desnudo al país de lo desconocido, ¿sí? Por eso esos reality show que andan por ahí, que ponen a dos personas desnudas en la selva, tienen tanto éxito, tanto rating, ¿sí? Puede ser una experiencia sumamente difícil y puede ser sumamente compleja y dolorosa, dependiendo del lugar en cual lo haga. Entonces, bien, esta es una guía para cómo transitar este momento y cómo transitar muchos momentos similares. Entonces, para ir cerrando, una síntesis sobre esto. Si logramos ser más conscientes de que todas las crisis tienen una solución, aunque no la tenga hoy, tienen una fecha de caducidad, aunque no la conozca, y tienen un aprendizaje que debería estar tratando de incorporar, de que todas las decisiones y acciones del hoy tienen un impacto en el futuro. ¿Mm? Y de que si nos damos un espacio regular y pautado dentro de las posibilidades que tenemos, pero de una forma consciente para observar con atención cómo nos estamos adaptando, cómo mantenemos nuestras capacidades actualizadas y cómo soltamos el pasado y abrazamos un futuro, yo soy muy optimista y soy realmente optimista, o sea, quiere decir conscientemente optimista. Es aquel que si estuviera en un barco a vela, cuando viene el viento, en lugar de bajar las velas y esperar que pare, o en lugar de pedir que el viento me lleve a la dirección donde yo quiero, ¿tá? Y trato de mantener todas las velas
desplegadas para que el viento me empuje, aunque sea una tormenta, y que me puede romper las velas, romper el barco, hundírmelo. Yo lo que haría es ajustaría la superficie de las velas para que la intensidad del viento me permita navegar e intentar llegar, por lo menos mantener la dirección que es la que tengo prevista desde el momento en que salí, o la que necesito reorientar si las condiciones del contexto me lo están mostrando. Entonces, puedo ser bastante optimista en decir que si hacemos estas cosas, podemos tener un futuro con mejores chances y podemos tener un presente más saludable, con el nivel adecuado de sufrimiento y no agregando mucho más sufrimiento del necesario. Bueno, eh, les quedo sumamente agradecidos. Simplemente mm, dos pequeños mensajes para cerrar y para abrir ahora un espacio de unos 10 minutos aproximado de preguntas que yo voy a intentar responder y que ustedes pueden ir haciendo por el chat. Entonces voy a parar el compartir pantalla y quedo aquí atento a las preguntas que puedan tener. Voy a ir observando el chat. Acá tengo algunos compañeros de mi anterior profesión. Por eso hice algunas referencias hacia la navegación a vela, porque mi primera profesión fue marino, y con algunos compañeros tuve el orgullo de navegar a vela durante mucho tiempo, y bueno, algunas tormentas tuvimos. ¿Sí? Bien, entonces voy a poner un poco de atención a las preguntas que ustedes puedan querer hacerme, a los efectos de ver si las puedo ir respondiendo. De todas formas, también pueden hacer contactos a través de ADM para hacernos consultas, hacernos preguntas, o acercarse para ver también muchas actividades en las cuales tocamos estos temas y profundizamos en ellos a los efectos de poder tener una mayor capacidad de gestionar las crisis. Bueno, estamos viendo acá las preguntas, montones de saludos, muchísimas gracias por los saludos. Espero haber podido transmitirles un poco estos puntos con claridad. Son puntos que vienen asociados, bueno, del ámbito de la academia y de la experiencia también, mucho de la experiencia. Aunque la academia ahora está poniendo muchísimo foco en estas cosas. ¿Sí? Bien, bueno, gracias por los saludos, gracias por los agradecimientos. ¿Alguna pregunta? Acá Sebastián Fernández me dice, bueno, mucho para pensar y regestionar en todas las áreas, correcto. Hay que hacer un momento para pensar porque es momento de regestionar, pero podemos, somos capaces. Que dice, ¿qué dos claves recomendás para el momento que viene la nueva normalidad? Bueno, hay dos claves que tienen que ver con la capacidad de generar nuevas habilidades, porque la nueva normalidad nos va a requerir habilidades nuevas. De hecho, ya lo está haciendo. Esto es una habilidad nueva, o por lo menos el desarrollo de una habilidad nueva. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades nuevas que son absolutamente sustanciales?
En todo proceso, en todo modelo de negocio, sobre todo cuando tengo que estar ajustando y adaptando el modelo de negocio, readaptándolo, me va a surgir que hay cosas que, como las hacía antes, ya no van a ser tan efectivas. ¿Sí? Por ejemplo, tenía un modelo de negocio que estaba basado en el hecho de venta de impacto vía telefónica, un caso clásico de los call centers. ¿Sí? Entonces, el otro día estábamos hablando con personas que tienen actividad en los call centers y decían, los vendedores que tenían un alto impacto en la venta impulsiva por teléfono, tuvieron una decaída en su nivel de logro de los objetivos muy grandes. Y sin embargo, aquellos vendedores que primaban la empatía para hacer la venta, tuvieron una evolución de sus ventas de una forma sumamente importante. ¿Qué quiere decir? El contexto cambió. Entonces, cuando antes nuestros clientes o potenciales clientes estaban en un contexto en el cual tenían una recepción adecuada de la forma en que entregábamos el valor, rápidamente respondían a él. Pero ahora cambió. Por eso soy consciente de cuánto me cambió el contexto. ¿Mm? Entonces, ¿qué habilidades son las que necesito? Seguramente va a haber 2 o 3 habilidades nuevas, a veces muy importantes y a veces no tanto, que voy a tener que tener presente para lograr seguir manteniendo el nivel de calidad de entrega de valor cuando hago el delivery de mi producto o de mi servicio. ¿Se consideras que la prospectiva puede ayudar a visualizar un escenario futuro? Bueno, probablemente sí. Si hablamos de prospectivas cuando estamos refiriéndonos a tendencias, y de hecho hay mucho de tendencias y ahora hay muchos modelos matemáticos que me están ayudando mucho. Lo que hay que ver es cuán ajustados al contexto están, porque esos modelos, sin lugar a dudas, están basados en determinados principios, en determinadas variables y en determinadas funcionalidades de esas variables. Cuánto esa perspectiva me permite tener en cuenta esa variación, ¿sí? Cómo esas variables se comportan. ¿Sí? Hay varios modelos en ese sentido que podrían ayudar, pero hay que ser cuidadoso. Probablemente lo más adecuado sea hacer un seguimiento bastante continuo de la funcionalidad del modelo y de que el modelo siga respetando determinadas características del contexto. O que sean modelos que permitan, que sean muy maleables, que permitan hacer ajustes y modificaciones de las variables. Por ahí podrían dar. Acá Cristina Berra dice, para mí, bueno, muy claro, me dificulta tomar la mejor solución hoy. Bien, el punto es que no tenemos probablemente una mejor solución. Lo que comentábamos, el gran desafío es que tenemos que ir construyendo las soluciones en el momento. Por eso la necesidad de que el espacio de reflexión sea pautado, sea breve, pero sea continuo. Entonces, las decisiones que estoy tomando, ¿cuáles son los efectos? ¿Tengo indicadores que me permiten verlos con facilidad o tengo que diseñar nuevos indicadores? Porque la solución que estoy tomando hoy puede ser muy efectiva para hoy y para mañana, pero tal vez para dentro de 3 días no. ¿Sí? Entonces, lo vemos, vamos a tomar para no puntualizar en algo, lo vemos con el tema del COVID. Nos decían, bueno, no es necesario usar mascarilla, pero bueno, ahora resulta que es fundamental usar la mascarilla porque hay una constatación concreta de que nos permite no solamente cuidarnos a nosotros, sino cuidar a los demás. Entonces, seguramente no tenemos una solución que sea la mejor. Tal vez hoy, en este momento, tengamos una que es la mejor y mañana puede no serla. Entonces, también aceptar el hecho de, bueno, me estoy abriendo a un futuro incierto. Por lo tanto, el seguimiento de las acciones que estoy haciendo van a tener que ser muy continuo. Y aceptar que estoy haciendo lo mejor que puedo y que eso a veces puede no ser todo lo suficiente que me gustaría. Bueno, quedarse en la reflexión para la aplicación, muy bien, eso nos dice Guillermo Medina. Este,
Acá Mariela Sánchez, Silvia Mariela Sánchez nos dice, gracias por compartir, es la punta del iceberg, nos queda el deber de la profundidad. Sí, por eso la observación debe ser honesta, porque si no soy honesto conmigo, es difícil que pueda entrar en el 80% del iceberg. ¿Mm? Acá Ángela Val, un viejo amigo y compañero, me dice, teniendo en cuenta la posibilidad del home office en varios modelos de negocios, ¿cómo ves eso dentro de la nueva normalidad? Y bueno, el home office era una tendencia en realidad, Ángel, ¿no? Lo que sucede es que las crisis y las crisis disruptivas como esto muchas veces lo que hacen es instalar algo que era una tendencia de forma casi que definitiva o eliminar la tendencia. En este caso, el home office va a ser algo que vino para quedarse y da una gran cantidad de ventajas, pero también tiene una cantidad de aspectos limitantes y tiene que ser observado. O sea, lo que se está hablando mucho hoy con respecto a esto es cuál es el equilibrio adecuado, porque también estamos llevando el ámbito de trabajo a un contexto privado, familiar, que para nosotros normalmente era algo disociado del trabajo. Una cosa era la casa y la familia y otra cosa era el trabajo. Y además el home office puede ser sumamente adecuado en determinado contexto y en otros tal vez no tanto. Entonces, bien, hay un equilibrio futuro sobre el home office que llegó para quedarse, pero que no es absolutamente definido. Depende bastante del modelo de negocio. Sin duda puede permitir una gran cantidad de ventajas, ¿sí? Va a haber que evaluarlo en función del modelo de negocio y en función del contexto, ¿sí? Que en este caso de lo organizacional hay que siempre priorizar lo que es cómo le entrego valor a mis clientes. ¿Mm? Bien, perfecto. Bueno, reflexionar mucho. Bueno, entonces me quedo contento y satisfecho de que si la mayoría de ustedes se interesan en reflexionar sobre esto, quiere decir que están tomando una mayor conciencia y eso es sumamente positivo. Bueno, a ver si tenemos alguna otra consulta. Bueno, muchísimas gracias. Cuídense, vamos a cuidarnos individualmente y a cuidarnos colectivamente. Este es un momento de responsabilidad individual y de articulación y de coordinación colectiva en cuanto a cuidarnos. Y seguramente de esa forma vamos a sobreponernos a todos los obstáculos que tenemos hoy. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco también en nombre de ADM y estamos en contacto. Que tengan una muy buena semana.